Bueno, bienvenidos a un nuevo bloque. Estamos acá por tratar un tema muy importante, muy interesante. Y uno se preguntará por qué hemos invitado a una endocrinóloga para tratar lo que tiene que ver el estrés y la pérdida de memoria, ¿no? Para eso trajimos a la doctora Laura Maffei, que es especialista en endocrinología clínica, es una experta, es una referente en el área y además es miembro de la Sociedad Argentina de Endocrinología. Bienvenido, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, tenés que venir más seguido. ¿La primera vez que venís? Y me olvidé. Bueno, Porque pero ya, ojo, no. te digo algo importante. Nadie llega la primera vez y se sienta en el sillón de Karina, ¿eh? O No. Me Segunda sentaron. No, Karina, por Ah, favor. suave está. Tenemos que contarle a la doctora que la frase que ella nos trajo acá se convirtió en frase de pura vida. No te metas con mi cortisol. Quedó totalmente. instalada. Espectacular, ¿eh? Y ya sabemos que a una persona medio tóxica, Lejos. Ahí tenés la Cortisol, no. Cortisol, cada uno en su lugar. un poco la cada clave uno se hace cargo de su cortisol. del estrés, ¿no? No Que lo tiene que pasa ver para el otro. El No lo cortisol con el derrame. estrés, ¿no? Claro, si vos preguntabas qué hace una endocrinóloga explicando, bueno, porque los endocrinólogos nos ocupamos de las hormonas y el estrés implica la segregación de dos hormonas, una que es muy conocida por todos, que es la adrenalina, y otro que es el cortisol. El cortisol. Entonces, bueno, son las dos hormonas del estrés. Por eso los endocrinólogos también estudiamos. De las ciencias tienen digamos, un amplio abordaje y nosotros... Pero me encanta porque los endocrinólogos son neuroinmunos, psicoendocrinólogos. Y es que es una ciencia... abarca todo. Y se quieren quedar con hay la obesidad. tantas hormonas. Se quieren quedar con la obesidad No, también. Sí, no. había una cuestión. Sí, Hay lucha de Acá hay una trabajo lucha de muy conflictos, disciplinario, Sí, sí. Para nada. Lo más importante es lo que vos aportás, lo que yo aporto, las diferentes miradas. No, Totalmente, de ninguna manera. acuerdo. No. Yo por lo Contanos menos un poquito no. cómo actúa naturalmente el cortisol y para qué sirve si hace Bueno, mal. el cortisol y la adrenalina son dos hormonas de estrés que se fabrican cuando nosotros tenemos una alerta. Es decir, nuestro cerebro detecta una alerta y a partir de ahí tenemos que defendernos. Y para poder defendernos, se fabrican estas dos hormonas que producen latidos rápidos del corazón, aumentan la presión. Y acá viene lo de la memoria. El cerebro se vuelve hipervigilante, muy atento en este momento agudo en que yo me tengo que defender. Claro, no sirve para nada recordar la infancia o lo que pasó ayer. No, en ese momento, claro, además tengo que ver muy bien si tengo un mamut o si se cruzó un auto o si qué pasó, pero yo tengo que defenderme en ese momento. Y dos situaciones, el cerebro hipervigilante y una memoria, porque por donde hubo un mamut no pasó más, donde tuve un problema. Claro, la no memoria pasó más. emotiva, ¿no? Un poquito, que se Claro, activa para entonces decir... son dos situaciones importantes porque ahí es pura acción positiva. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en este momento de esta vida donde tenemos tantos alertas? Que a veces lo son de verdad y a veces los imaginamos y O somos estamos fabricando más sensibles. cortisol, y también depende de la sensibilidad de cada uno. Este cortisol está todo el tiempo subiendo a nuestro cerebro y activando dos áreas cerebrales. Una es el hipocampo, donde se guarda la memoria, donde se almacenan El cajón de la los memoria. hechos, el cajón de la memoria. Pero ¿qué pasa con el hipocampo cuando tenemos tanto estrés todo el tiempo? ¿Qué pasa, Laura? Se pierde, es como que se empiezan a ubicar mal los recuerdos. Uno es como, imagínense como una biblioteca. Uno se acuerda de algo, pone un librito. Pero si yo pongo en el tercero en el segundo, en el segundo en el cuarto en el primero, después cuando lo voy a buscar, no lo encuentro más. Y esto está demostrado además por estudios como resonancia magnética, que ustedes saben que estudia el cerebro, que este hipocampo se achica, se atrofia, se achica, se estrés chiquito crónico, y no dirías funciona vos. bien. El estrés Exacto. crónico sería, ¿no? O sea, Tal cual. Cuando nosotros no logramos manejar nuestro cortisol o nos llenamos del cortisol ajeno. No pero se metan con nuestro cortisol, No ¿eh? se metan ahí, A cada vos uno te hablo, se haga cargo. Walter. Sí. Tenemos que para esto, bueno, esto por un lado. Sí. Y ¿Se por puede otro remediar lado, esto? ¿Se puede corregir? esto se puede corregir. Y Si prevenir. nosotros empezamos a tomar conciencia y a trabajar sobre cómo nosotros nos vamos a enfrentar a estas situaciones de estrés, y para esto tenemos que trabajar, porque no Por ahí aparece. hay situaciones que nos exceden y que Bueno, a pero veces nos superan. son a veces No, esporádicas. pero está muy bien, eso te sucede, que sea, pero digamos, es una, otra. Son todas iguales porque otra situación que sucede con el tema del estrés crónico. Cuando nosotros tenemos el cortisol que sube y sube el cerebro, también pasa otra cosa. No solamente afecta el hipocampo, sino que también afecta la amígdala, que es otra zona del cerebro donde se activan las emociones. Entonces, entre estas cosas, nosotros a veces estamos tan emotivos y nos sentimos tan sensibles frente a situaciones de estrés que todo nos parece terrible. Entonces, tenemos que aprender, es decir, lo que es importante que cada uno de ustedes empiece a entender y a comprender, y cada uno de los que nos escuchan, es
empiece a comprender qué es lo que nos pasa. Para partir de ahí empezar a ver qué podemos modificar de todo esto y cómo lo podemos ir encarando en cada situaciones de estrés que tengo. Todo es igual. Pero ¿qué pasa cuando es el entorno? Por ejemplo, una cosa que a mí me pasó más de una vez y por ingeniería inversa deduje que tenía que ver con el estrés, es que quizás en Buenos Aires también uno está trabajando, tiene muchas cosas. En la puerta, pero, doctora, bueno, por eso, la bicicenda le pusieron en la puerta. Es como que uno en Buenos Aires, no importa los motivos, pero uno baja a la calle y ya empieza la violencia. Del que ensucia, del que te choca, del que no respeta el semáforo, del tráfico que no anda, del subte que no viene, ¿no? Es todo así, violencia. Bueno. Hay una hostilidad. Entonces uno se empieza como a trabar. Y me ha pasado que viajar a otra ciudad donde no tenés que vigilar si te roban la mochila, no tenés que vigilar si te roban el teléfono porque lo estás usando en la calle. A los 2 o 3 días, a los 2 o 3 días empezás a ver soluciones de cosas que no podías solucionar estando acá. O se te ocurren ideas, o sea, no es solamente que te acordás o no de las cosas, sino además el cerebro te empieza a funcionar. Al bajar el estrés. Pero ¿cómo hacemos igual nosotros vivimos acá? Yo te cuento, la realidad es que, ¿se acuerdan que 4 situaciones nos hacen fabricar el cortisol? Pérdida del control, imprevisibilidad, novedad y afectación del ego. Vivimos en una ciudad compleja. Evidentemente hay una situación de estrés crónico en un montón de todos de nosotros que afecta nuestra personalidad, que también lo vamos a poder conversar en otro momento, porque la verdad es que la ciudad no va a cambiar. Claro. Y somos nosotros los que ella dijo novedad, que fíjate, el punto de la novedad. No es novedoso que vas a bajar y va a haber todo ese lío. No puede haber pero sorpresa. no la deja controlarlo. Claro. Es decir, hay una pérdida de control de esa situación. Si nosotros vamos a dejar a nuestros chicos al colegio, como le pasa a ella, y no puede bajar, digamos, estas son situaciones que tenemos que aprender a prever y aprender a convivir. Porque si no nos vamos a enfermar nosotros, no podemos cambiarla, o nos vamos a mudar. Si alguien quiere una vida o puede acceder a una vida diferente, tiene que pensar cómo lo está afectando esto y tiene que tomar una decisión o bien lo enfrenta de otra manera, dice, bueno, la verdad que yo voy a bajar y si alguien no me habla bien, bueno, yo voy a seguir de largo. Pero hay que trabajar sobre cómo nosotros vamos a enfrentarlo. Porque la realidad es así, esta es la realidad. Doctora, una pregunta, o sea, más allá de lo que puede afectar el cortisol sobre la memoria, ¿no? ¿Qué otras áreas de la vida, de la salud puede afectar realmente el estrés crónico o el mal humor crónico? Bueno, el estrés, hay 3 etapas en las situaciones de estrés. La primera etapa, nosotros empezamos a tener dolor abdominal, contracturas. La segunda etapa, ya empezamos a activar, y vos lo sabés muy bien, lo que es el circuito del placer. Necesitamos placer inmediato, activamos serotonina, dopamina, etcétera, etcétera. Y te enojás y encontrás un brownie, no encontrás claro, brownie. Y necesitas ya recompensa. La recompensa. Y el tercero es cuando ya el nivel donde empezamos a manejar este mal humor, dificultad para relacionarnos en el trabajo, con nuestra pareja, donde ya tenemos el síndrome de la mecha corta, es decir, que ya cualquier cosa, y eso nos pasa en muchos grupos. Entonces nosotros tenemos que aprender a sacar el síndrome de la mecha corta. Explotamos. ¿Por qué Pará, levante la mano quien le suena el síndrome de mecha corta a alguien de la mesa, o sea. Miriam levantó la mano también. Vos sos mecha cortísima. Doctora, en concreto cuando uno, digamos, porque tomar la decisión, ¿no? Digamos, uno tiene conciencia de que está estresado, de que ha empezado, por ejemplo, a tener comportamientos que no eran habituales, entre otras cosas, a perder la memoria. A partir de esto. Pero digo, uno dice, bueno, estoy estresado, tengo que cambiar, pero en concreto, ¿cómo se empieza? En concreto se empieza comprendiendo y primero lo primero que hay que hacer es actividad física, comer bien, tener un ritmo adecuado de sueño, saber decir que no, aprender a decir que no, comer con poca sal, caminar, todas estas cosas son lo primero. ¿Lo podemos sostener siempre? No siempre lo podemos sostener. Entonces tenemos que concurrir a ver realmente cuál es, al profesional, al médico, para ver realmente cuál es nuestra situación. Esta situación implica evaluar un poquito nuestra personalidad, de qué manera nosotros podemos adquirir nuevas herramientas para poder manejarnos mejor con el estrés, hacer eventualmente un estudio de biofeedback para poder ver realmente qué nivel de estrés tenemos, un nivel de estrés crónico, un nivel de estrés agudo.
Y empezar a trabajar, porque esto hay que empezar a trabajar desde uno, cómo uno se va a relacionar. Activamente, claro. Activamente, es decir, esto no se arregla con una pastilla, esto se arregla trabajando y tomando conciencia de lo que se está pasando. Y bueno, como vos me preguntaste, puede aumentar la presión. Es decir, yo llamo al estrés como la madre de todas las bombas. Presión alta, cefaleas, taquicardia, palpitaciones, Panza. obesidad y Panza, bien en la principalmente. pancita, mal dormir. Todo esto son efectos del estrés crónico. Constipación me pregunta acá un compañero. En una primera etapa sí, porque... Pero bueno, el intestino irritable puede ser para constipación, diarrea. El colon irritable es una, digamos, el colon está directamente... Es el segundo centro nervioso exacto, del cuerpo, ¿no? Relacionado con el cerebro, así que es un efector muy importante. Así que primero, tomarse 5 minutos y pensar, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y las cosas que se puedan cambiar, tratar de cambiarlas, pero también aceptar las cosas que no se pueden cambiar. Pero a veces necesitamos consultar, a veces necesitamos ayuda. Esto del biofeedback, yo te voy a comentar que es un estudio en el cual, mediante ciertos sensores, nosotros podemos medir el efecto de nuestra reactividad al estrés. Es un estudio que se realiza en forma... ¿Un cuestionario? No, se ponen una serie de sensores que no duelen, no hace absolutamente nada, y cuando uno lo estresa a la persona, pero bueno... ¿Cómo le hacen? Con un protocolo estandarizado internacional. No. Mediante se hacen cálculos, se hacen cuestiones, y entonces uno va reaccionando. Vos reaccionás de una manera, ella de otra, yo de otra. Y también cuando para el estímulo vemos, ¿paramos la reacción o seguimos enchufados? Claro. A partir de ahí necesitamos empezar. Bueno, mira, esto es lo que está pasando. ¿La invita a Ana? Ya la invité. Ya la invité. Yo voy a ir. Me prometió que va a ¿Se puede venir. grabar y vos cómo les envió feedback de Ana Bachman? El nivel de estrés de Weilman. Podemos tener el registro dibujado Yo también tengo otro ejemplo acá del resultado. En la producción te cuento, hay un muchacho que se llama Walter, que está ahí, anda manejando un poco la cosa, y él se estresa cuando yo llego en horario, pero llego un poco tarde. Claro, 5 minutos no antes. Es novedoso, chicos. Pero no es novedoso. Pero él ¿Por qué pierde se el pone control. tan mal? Porque pierde el control, porque él quiere tener Los las cosas mensajes de Walter, ordenadas. te morís, te lo voy a mostrar, lo mal que se pone. Y vos Por no el lo pongas más. riesgo Llegá a los también, 5 ¿no? minutos La antes. exposición al Llegá a los riesgo. 5 Pero minutos me antes. estresa llegar temprano. Temprano Son te 5 estresa. minutos. ¿Temprano? Es Es lo que hermoso cada llegar uno temprano. podemos Hay que hacer algo por el probarlo, ¿eh? otro A mí también. hace unos años me volvía loco el tema del tránsito. Hoy, como que... Y ya estás resignada. Doctora, ¿se puede entrenar al cerebro para que la respuesta frente a cualquier estímulo de estrés sea distinta a la que habitualmente tiene? Esto se puede hacer a través del biofeedback también. Uno reentrena la reactividad al estrés y hace un feedback positivo. Biofeedback quiere decir feedback, quiere decir que vuelve, de manera tal a que uno, esa reacción que nos alertaba tanto, uno la empieza a trabajar de manera tal a ir reacomodando y bajando su nivel de estrés. De manera tal a que la próxima vez uno ya va solito a ir reaccionando de forma más tranquila. ¿No? La primera causa de pérdida de memoria sería el estrés, entonces, ¿no? Para calmar a la gente, porque la gente dice, piensa que tiene una enfermedad neurodegenerativa, un problemita mental. Mira, yo creo que hay que tener, causa de pérdida de memoria. Que no diría, hablaría así en forma tan general, porque podemos a lo mejor alguna persona que estuviera teniendo otra causa pensando que tiene una pérdida de memoria por estrés. Yo creo que hay que hacer la consulta neurológica y eventualmente, si no se encuentra nada, entonces sí evaluar por estrés. Pero tener en cuenta de que realmente el estrés es una causa de pérdida de memoria importante, pérdida de memoria en el sentido de que uno no puede ubicar sus recuerdos adecuadamente y pérdida de lo que se llama la atención selectiva. Es decir, nosotros podemos jerarquizar qué es lo que nos estresa de lo que no nos estresa, pero cuando estamos con una situación de estrés crónico, la atención selectiva se pierde. Y todo nos parece lo mismo, digamos que... De 1 a 10, 10 todo. Por eso, digamos, claro, de 1 a 10, 10 todo. Bueno, alguien me puso el vaso acá, pero ¿por qué me pusiste esto acá? Pero claro. ¿Qué pasó? Es decir, todo ya es el mismo nivel. Esto tiene que ver con el estrés. Si nosotros aprendemos a bajar un cambio, Chicos, a realmente a reaccionar diferente, vamos a recuperar la memoria, vamos a tener muchísimos beneficios, vamos a controlar mucho mejor el peso, la diabetes,
vamos a poder tener un montón de beneficios que creo que vale la Creo que pena sobre darle todo un las lugar. enfermedades pueden incidir, ¿no? Si se hace Por una lista supuesto. y si Y siguen bueno, avanzando las caída de investigaciones. cabello, No me mienta, no me mienta. No, algunas causas No son me familiares. Vos ¿Estás tenés que estresado? va a ¿Estás crecer el estresado? pelo. No me Estuviste mienta, no tiene estresado. nada que ver con la caída del cabello, no hay nadie que la detenga. No dije que fuera lo único. Pero puedes hacer tu biofeedback, tal vez, quién sepa, quién sabe, ¿eh? ¿Un qué? ¿Quién sabe? El biofeedback. biofeedback. Lo que estuvo hablando. Si Yo me lo hace voy a crecer hacer. el pelo. Haces cualquier cosa.